¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a terminar de resolver los ejercicios de la parte de su libro donde dice resolviendo en clase. Desde el ejercicio número 5 hasta el ejercicio número 12. Bien, entonces empecemos. Ejercicio número 5 dice lo siguiente. Calcula el cociente luego de dividir. Y te dan lo siguiente. 81 por x a la cuarta, menos 9 por x al cuadrado, más 6 por x y menos 5. Y todo eso sobre 3x menos 1. Listo. Entonces, ¿qué nos damos cuenta aquí? Que primero tenemos la parte del numerador, que eso vendría a ser el dividendo. Y la parte del denominador, que vendría a ser el divisor. Que por cierto, el divisor es de primer grado, ¿no? Entonces, como es de primer grado, vamos a aplicar el método de Ruffini. Listo. Pero también nos damos cuenta que el divisor, el coeficiente principal, viene a ser el número 3. Entonces es un número diferente del número 1. Y habíamos visto dos casos del método de Ruffini. Habíamos visto primero cuando el coeficiente principal es igual a 1. Y el segundo caso cuando el coeficiente principal es un número diferente de 1. Y este es justamente el segundo caso, ¿verdad? Porque 3 es diferente de 1. Listo, entonces vamos a aplicar el segundo caso del método de Ruffini. Esa parte justo la hemos visto en la parte de la teoría. Listo, entonces primero hay que asegurarnos que el dividendo y la parte del divisor deben de ser polinomios completos y ordenados en forma descendente. Listo. El dividendo, tenemos que el primero es de grado 4 y es el mayor de todos. Entonces, estaría bien. El que le sigue debe ser de grado 3, pero notamos que es de grado 2. Entonces simplemente lo completo con ceros. Listo. El siguiente debe ser de grado 2, que sí lo tenemos. El siguiente debe ser de grado 1, que también lo tenemos. Y por último el término independiente. Entonces solamente faltaría completar entre estos dos términos. Voy a completar con ceros por 0 por x elevado al cubo. Listo. Eso nomás nos faltaría, porque la parte del divisor ya estaría completo y ordenado en forma descendente, ¿no? 3x menos 1. Listo. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual. Aquí voy a colocar lo siguiente. El primero no cambia, ¿no? 81 por x a la cuarta. Coloco aquí 81 por x elevado a la 4. Luego, sigue el de grado 3. Pero como no hay grado 3, le completo con ceros. Entonces voy a colocar aquí más 0 por x elevado al cubo. Listo. El que le sigue debe ser de grado 2. Y si lo tenemos, menos 9 por x al cuadrado. Coloco aquí. Menos 9 por x al cuadrado. ¿Qué más? El que le sigue debe ser de grado 1, que también lo tenemos, más 6x. Listo. Coloco aquí más 6x. Y por último el término independiente, ¿no? Que en este caso sería menos el número 5. Listo. Pero todo esto debe estar dividido sobre ¿cuánto? Todo esto debe estar dividido sobre esta parte de aquí, ¿no? Que es el divisor, que es 3x menos 1. Listo. Coloco aquí 3x menos el número 1. Listo. Ahora sí. Ahora sí recién puedo aplicar el segundo caso del método de Ruffini. Entonces voy a aplicar lo siguiente, ¿no? Voy a colocar primero lo que era una línea vertical, que en este caso voy a colocarlo aquí. Una línea vertical, que sería aproximadamente hasta aquí, por ejemplo. Luego sería otra línea en forma horizontal, que aproximadamente lo voy a colocar hasta aquí. Listo. ¿Qué más? En esta parte superior derecha voy a colocar los coeficientes del dividendo. En este orden, 81, 0, menos 9, 6 y menos 5. Coloco ahí entonces. Coloco primero el número 81, luego seguiría el número 0, luego seguiría el número menos 9, luego seguiría el número 6 y por último el número menos 5. Listo. En esta región de aquí voy a colocar lo siguiente. Voy a colocar la parte del divisor, pero igualado a 0. El valor que tome x aquí es con el que yo voy a hacer esta operación. Listo, entonces coloco aquí 3x menos 1, ¿no? Coloco aquí 3x menos el número 1 y eso debe ser igual al número 0. Y ahí despejo el valor de x, ¿no? Coloco aquí x va a ser igual a ¿cuánto? El menos 1 pasa al otro lado y el 3 pasa a dividir y nos quedaría aquí un tercio. Listo.
Ya está. Ahora sí. Luego lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Este 81 va a bajar. Lo primero que va a hacer es va a bajar. Este 81 baja y listo. Ahora este 81 va a pasar a multiplicar al valor de x, que es un tercio, ¿no? Entonces, esta partecita de aquí, que es el 81, va a pasar a multiplicar. Entonces, si es que multiplica sería 81 por un tercio, eso sería el número 27. Y ese número 27 lo coloco aquí. Listo. Ahora sumo en forma vertical. 0 más 27, 27. Y ese 27 baja. Nuevamente, este 27 pasa a multiplicar a un tercio y nos quedaría el número 9. Ese número 9 va al costado. Luego voy a sumar en forma vertical menos 9 más 9, eso sería el número 0. Y ese número 0 baja. Nuevamente el 0 multiplica a un tercio, eso sería 0 y eso va al costado. Sumamos en forma vertical 6 más 0, eso sería el número 6 y ese 6 bajaría. ¿Qué más? Ahora este 6 va a pasar a multiplicar un tercio y nos quedaría ahí el número 2 y eso lo colocamos aquí. Por último voy a sumar en forma vertical que sería menos 5 más 2, eso sería el número menos 3. Y listo, ahí acabaría lo que es el método de Ruffini. Entonces esta partecita de aquí, que viene a ser el último coeficiente, esta parte de aquí, esto vendría a ser el residuo. Estos de aquí vendrían a ser el cociente. Pero ojo, esto va a ser el cociente siempre y cuando el coeficiente principal sea 1. Pero como es diferente de 1, en este caso es 3, entonces voy a tener que realizar un paso más. El paso va a ser el siguiente. El siguiente paso va a ser hacer esto. Lo que voy a hacer aquí es, simplemente voy a tener que dividir entre un cierto número. ¿Qué número va a ir aquí? Ese número va a ser el coeficiente principal, que en este caso el coeficiente principal sería el número 3. Entonces sería entre 3. Listo. Si es que yo divido 81 entre 3, eso sería el número 27. 27 entre 3, eso sería ¿qué número? El número 9. 0 entre 3, eso seguiría siendo 0. Ahora 6 entre 3, eso sería el número 2. Y listo. Porque solamente voy a tener que dividir entre el número 3 solamente a los supuestos coeficientes del cociente. Porque la parte del residuo, eso sí queda, que en este caso es menos 3. Listo. Ahora sí, esta partecita de aquí, esto de aquí, esto ahora sí recién vendría a ser los coeficientes de ¿quién? Del cociente. Listo. Esto vendrían a ser los coeficientes del cociente. Y esta partecita de aquí, esta parte de aquí, vendría a ser el residuo, ¿verdad? Esto vendría a ser el residuo. Listo. Ahora sí ya hemos terminado con todo. Pero ¿qué es lo que te piden? Te dicen calcula el cociente. Listo. Esto vendría a ser el cociente, ¿no? Entonces simplemente voy a colocar aquí lo siguiente. A ver, voy a colocar aquí, sabemos que de los coeficientes del cociente, el primer número que está al lado derecho, eso vendría a ser el término independiente. El que le sigue vendría a ser el de grado 1. El que le sigue sería de grado 2 y el que le sigue de grado 3, ¿no? Entonces, esto sería 2. Como es el término independiente, quedaría solo. El que le sigue debe ser de grado 1, es decir, debe ir por el x, ¿no? Elevado a la 1. El que le sigue debe ser de grado 2, es decir, el x al cuadrado. Y el que le sigue debería ser el de tercer grado o x elevado al cubo, ¿no? Listo, ahora sí. Entonces voy a llamar al cociente como el q. Voy a colocar aquí de frente. Por lo tanto, porque eso es lo que te piden, el q de x, eso sería igual a ¿cuánto? A ver, primero, acá tendríamos 27 por x al cubo, eso sería 27x al cubo. ¿Qué más? Ahora, más 9 por x al cuadrado. Coloco aquí, más 9 por x elevado al cuadrado. ¿Qué más sigue? Más 0 por x, pero 0 por x seguiría siendo 0, entonces no tendría que ponerlo, ¿no? Porque sería más 0. Y por último el término independiente que sería 2. Entonces coloco aquí más el número 2. Y listo, y esto sería la respuesta para el ejercicio número 5, que sería 27x al cubo más 9x al cuadrado y más 2. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio número 6.
dice calcula el resto después de dividir y te dan 3 menos 3 por x al cubo más 6 por x a la cuarta y todo eso sobre x menos 2. A ver, aquí hay que notar lo siguiente. Aquí lo que te piden en el ejercicio número 6 es calcula el resto, dice. A ver, entonces si que habíamos visto la parte de la teoría del método de Ruffini, habíamos dicho que había una parte, ¿no? Donde en el caso que en algún ejercicio te pidan calcular el resto, entonces en forma inmediata yo voy a aplicar un cierto teorema. Ese teorema se va a llamar el teorema del resto. El teorema del resto va a ser, vamos a tener que aplicar cuánto en los ejercicios te pidan calcular el resto. Porque si es que ustedes aplican el método de Ruffini, en el método de Ruffini van a tener que calcular los coeficientes del cociente y al residuo, ¿no? Entonces no va a ser necesario calcular los coeficientes del cociente, porque específicamente te piden el resto. Listo, entonces voy a aplicar el teorema del resto. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí el teorema del resto, porque eso es lo que voy a aplicar. El teorema del resto. Listo. Entonces, si es que yo aplico el teorema del resto, habíamos visto que eso eran dos pasos, ¿no? Un primer paso era, primero, teníamos que igualar al divisor, que en este caso es x menos 2, teníamos que igualar al número 0. Entonces, igualo, ¿no? Tendríamos x menos el número 2, y eso tendríamos que igualarlo ¿a cuánto? A 0. Listo, ya está. Y ahí despejo el valor de x. Entonces, el valor de x sería igual a ¿cuánto? El menos 2 pasa al otro lado con más 2 y nos quedaría que x es igual a 2. Listo, ya tengo que el valor de x es igual a 2. Bien, después de haber realizado el paso 1, voy a tener que realizar el paso número 2. ¿Y el paso número 2 en qué consistía? Consistía en que el residuo, el r de x, sería igual a ¿cuánto? Simplemente el residuo va a ser reemplazar ese valor de x que nos ha salido en el paso número 1, reemplazar en el dividendo. Es decir, voy a reemplazar en el numerador. ¿Y cuánto nos quedaría aquí? Bueno, sería 3 menos 3 por x al cubo más 6 por x a la cuarta. Pero reemplazando el valor de x por el valor de 2. Listo, entonces coloco aquí 3 menos, acá sería 3 menos 3x al cubo. 3 por x al cubo. ¿Pero cuánto vale x? X vale 2. Entonces voy a colocar aquí el número 2 y ese 2 va a estar elevado al cubo. Listo. Más 6 por x a la cuarta. Coloco aquí más 6 multiplicado con x a la cuarta. Pero como x en el paso 1 vale 2, voy a colocar aquí 2 y eso elevado a la cuarta. Listo, nada más. Ese valor que nos resulta de haber operado todo eso, ese recién va a ser el residuo o resto de la división. Entonces coloco aquí lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto sería 3 menos... A ver, acá en forma directa voy a multiplicar. Acá sería 2 al cubo, sería 8. 8 por 3, eso sería 24. Listo. Acá sería más ¿cuánto? Sabemos que 2 elevado a la cuarta, eso es 16. Y 16 por 6, eso sería el número 96. Listo, nada más. Entonces, por lo tanto, esto sería igual a ¿cuánto? Acá sería 3 menos 24, eso sería ¿cuánto? 3 menos 24, eso sería menos 21. Menos 21 más 96, eso debería ser el número 75. Listo, esto debe ser el número 75. Y listo, coloco aquí. Por lo tanto, el residuo o resto, es decir, el r de x, va a ser igual a ¿cuánto? Al número 75. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 6. Bien chicos, ahora ejercicio número 7 dice lo siguiente. Calcule el resto de esta división, ¿no? Tenemos x a la quinta más 7 sobre x más 2. Bien, entonces en este ejercicio nos damos cuenta que lo que te piden es el resto. Entonces vamos a tener que aplicar en forma inmediata el teorema del resto, ¿no? Que consistía de la misma forma que hemos hecho en el ejercicio número 6. Bien, pero solamente por ser este ejercicio
voy a realizarlo mediante las dos formas, para que se den cuenta que el resto va a salir en cualquiera de esas dos formas que yo lo voy a hacer. Primero lo voy a hacer por el método de Ruffini y luego lo voy a hacer por el teorema del resto. Y ahí recién ustedes se van a dar cuenta con cuál de esas dos formas que yo lo voy a hacer va a ser el método, va a ser más sencillo. Y ustedes se van a dar cuenta. ¿Ya? Primero voy a hacer por el método de Ruffini. A ver, por el método de Ruffini, lo que tendría que hacer aquí es simplemente la parte del dividendo debe ser un polinomio completo y ordenado en forma descendente, ¿no? Pero acá tengo el x a la quinta. El que le sigue debe ser el término de grado 4, pero no tenemos. Luego el que le sigue debería ser el término de grado 3, que tampoco lo tenemos. Luego el de grado 2, luego el de grado 1, que tampoco lo tenemos. Y por último el término independiente, que sí lo tenemos. Entonces, lo que no tenemos, simplemente lo voy a completar con ceros. Bien, entonces esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual, a ver, tenemos el primero, que esto sería x elevado a la quinta. Luego, el que sigue debería ser el término de grado 4. Como no lo tenemos, simplemente lo completo con ceros. Más 0 por x a la 4. Bien. El que sigue debe ser el de grado 3, que tampoco lo tenemos. Entonces le voy a completar con ceros. Más 0 por x al cubo. El que le sigue es de grado 2, que tampoco lo tenemos. Lo voy a completar con ceros. El que le sigue debe ser el de grado 1, que sería 0 por x, ¿no? Que no lo tenemos y lo completo con ceros. Y por último, debe ser el término independiente, que eso sí lo tenemos. Entonces coloco aquí más el número 7. Listo. Ahora sí, todo esto está dividido sobre ¿cuánto? Eso está dividido sobre x más 2. Listo, y está. X más el número 2. Ahora sí, el método. El método de Ruffini dice lo siguiente. No voy a colocar una línea. ¿En qué forma? Voy a colocar una línea en forma. Voy a colocar una línea en forma vertical. Otra línea en forma horizontal, que sería aproximadamente hasta aquí. Listo. Entonces en esta parte superior derecha voy a colocar, ¿qué cosa? Voy a colocar los coeficientes del dividendo, que sería aquí 1, que se sobreentiende que 1 por x a la quinta. Entonces sería 1, 0, 0, 0, 0 y el número 7. Entonces coloco aquí el número 1, el número 0, el número 0, el número 0, el número 0 y por último el número 7. En esta parte de aquí voy a colocar la parte del divisor, que sería x más 2, igualándolo a el número 0, ¿no? X más 2 y esto sería igual al número 0. Ahora, despejo el valor de x y x sería igual a ¿cuánto? Al número menos 2. Ahora sí, recién realizo el método de Ruffini, ¿no? Que el primer paso sería bajando, ¿no? Baja el 1, sería acá el 1. 1 por menos 2, eso sería menos el número 2. Suma en forma vertical sería 0 menos 2, eso sería menos 2 y baja. Menos 2 por menos 2, eso sería más 4. Entonces ese 4 lo coloco ahí. 0 más 4, 4. Y ese 4 baja. 4 por menos 2, eso sería el número menos 8. Menos 8 más 0 sería menos 8 y baja. Menos 8 por menos 2, eso sería el número 16. 16 más 0 sería el número 16. Y 16 por menos 2 sería el número menos 32. Listo. Ahora sí, recién voy a tener que sumar, ¿no? Sería menos 32 más el número 7. Eso debe ser el número menos 25. Listo. Entonces, esta parte de aquí, ya vendría a ser ¿quién? Esto vendría a ser la parte de ¿quién? La parte del residuo. Entonces, la respuesta sería, colocaría aquí, ¿no? Por lo tanto, el R de X, que viene a ser el residuo, sería igual a ¿cuánto? Al número menos 25. Y eso sería la respuesta para este ejercicio, ¿no? Pero bien, yo les había dicho que voy a hacer primero por el método de Ruffini, ¿no? Que nos hemos demorado ciertos minutos, ¿no? Bien, entonces vamos a hacerlo por el teorema del resto. A ver, por el teorema del resto yo coloco lo siguiente. Teorema del resto.
Listo. Por el teorema del resto tenemos lo siguiente. Les había dicho que tenemos dos pasos. El primer paso va a ser la parte del divisor igualar a 0. Entonces tenemos que x más el número 2, eso debe ser igual al número 0. Esto debe ser igual a 0. Con lo que aquí tenemos el valor de x, ¿no? X sería igual a ¿cuánto? Al número menos 2. Listo. Como tengo el valor de x que vale menos 2, me voy al segundo paso, ¿no? Al paso número 2. Me voy al paso número 2. Y el paso número 2, ¿qué es lo que te dice? Que simplemente el r de x, que viene a ser el residuo, eso va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente el valor que te salió de x en el paso número 1 lo voy a tener que reemplazar en el numerador, es decir, en el dividendo. Tengo aquí x a la quinta más 7. X a la quinta más 7. ¿Pero cuánto vale x? Menos 2. Entonces coloco aquí menos 2 y esto elevado a la quinta. Y por último más el número 7. Y esto sería igual a ¿cuánto? Sabemos que menos 2 elevado a la quinta, eso sería el número menos 32. Y más el número 7. Y sabemos que menos 32 más 7, eso sería el número menos 25. Listo. Entonces colocaría aquí. Por lo tanto, el residuo, es decir, el r de x, eso sería igual a ¿cuánto? Eso sería igual al número menos 25. Listo. Y esto sería la respuesta para el ejercicio, ¿no? Entonces, si es que nos damos cuenta aquí, hacer por el método de Ruffini, antes de eso primero debíamos de completar la parte del dividendo, ¿no? Completamos con ceros en el caso que no tengamos los términos de tales grados, ¿no? Listo. Entonces, si es que nos damos cuenta, por el teorema del resto es un poco más corto. Es más corto en realidad realizar los pasos, ¿no? Porque en este caso te dan x a la quinta. Entonces imaginemos que aquí te dan x elevado a la 32. Supongamos que tenemos x elevado a la 32 más 7. Entonces yo no voy a estar completando con ceros, por ejemplo, el término de grado 31, de grado 30, de grado 29 y así sucesivamente hasta el término independiente. No voy a completar, pues. Y tampoco voy a tener que realizar el método de Ruffini porque nos demoraríamos, ¿cuánto tiempo? Entonces para eso sirve el teorema del resto. Porque aquí específicamente te piden calcular el resto. Entonces, cuando te pidan calcular el resto, en forma inmediata ustedes van a realizar el teorema del resto para que les sea más sencillo. Listo, así de simple. Bien, entonces vamos a pasar al ejercicio número 8. Dice lo siguiente: calcula el cociente de la siguiente división. Tengo 3 por x a la quinta más 12 y todo eso sobre x menos 1. Aquí sí recién vamos a realizar el método de Ruffini. ¿Por qué? Porque aquí te piden calcula el cociente. Entonces, como te piden calcular el cociente, simplemente para calcular el cociente, ahí recién tenemos que realizar el método de Ruffini. Bien, pero antes de realizar el método de Ruffini, primero debo de completar y ordenar en forma descendente al dividendo, ¿no? Listo. Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? Coloco aquí igual porque falta completar. Tenemos 3 por x a la quinta. Y eso sería el primero, ¿no? 3 por x a la quinta. El que le sigue debe ser el término de grado 4. Como no hay, le completo con ceros. Más 0 por x elevado a la 4. ¿Qué más sigue? Luego seguiría el término de grado 3, que tampoco lo tengo, le completo con 0. Más 0 por x al cubo. El que le sigue debe ser el de grado 2. Como no lo tenemos, nuevamente le completo con ceros. Más 0 por x elevado al cuadrado. El que le sigue debe ser de grado 1, que tampoco lo tenemos, y entonces le completo con 0. Y por último debe ser el término independiente, que eso sí lo tenemos, que es más 12. Entonces coloco aquí más el número 12. Listo. Ahora todo esto está dividido sobre ¿cuánto? Sobre x menos 1. Coloco aquí sobre x menos el número 1. Ahora sí recién puedo realizar el método de Ruffini. ¿Pero qué casos? A ver, yo tengo dos casos, ¿no? Esto sería el primer caso. ¿Por qué el primer caso? Porque nos damos cuenta que el coeficiente principal o el coeficiente
del término que tenga a x elevado a la 1 es el número 1, ¿verdad? Eso sería 1 por x. Entonces, habíamos dicho que esto sería el primer caso, ¿no? Listo. Entonces, el primer caso simplemente tendría que hacer el método de Ruffini y ahí acabaría. Entonces, voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar una línea en forma vertical hasta aquí aproximadamente. Luego voy a colocar otra línea en forma horizontal hasta aquí aproximadamente. Y luego en la parte superior derecha voy a colocar ¿quién? Voy a colocar los coeficientes de ¿quién? Del dividendo, que sería 3, 0, 0, 0, 0 y el número 12. Listo. Coloco aquí el número 3, coloco aquí el número 0, coloco aquí el número 0, coloco aquí el número 0, coloco aquí el número 0 y por último el número 12. Listo. En esta parte de aquí voy a colocar la parte del divisor igualando a 0. El divisor es x menos 1, entonces coloco aquí x menos 1, eso es igual a 0. Entonces el valor de x sería igual a ¿cuánto? El menos 1 pasa al otro lado y x sería igual a 1. Listo. Entonces el primer paso es bajar este 3, ¿no? Este primer número baja. Ahora, este número 3 va a pasar a multiplicar al 1, sería 3 por 1, 3. Y ese 3 va al costado. Ahora suma en forma vertical. 0 más 3, eso sería 3 y ese 3 baja. Ahora, este 3 multiplica al 1, eso sería el número 3 y lo coloco aquí al costado del número 3. Suma en forma vertical sería 3 más 0, sería 3 y ese 3 baja. Ahora, 3 por 1 sería el número 3 y ese 3 estaría al costado. 3 más 0 sería el número 3, entonces bajaría ese número 3, ¿no? 3 por 1 sería el número 3, lo pongo al costado. 3 más 0 sería el número 3 y baja. Ahora, 3 por 1 sería el número 3. Y por último, sumo, ¿no? 12 más 3, eso sería el número 15. Y bien, acá notamos lo siguiente, que este último numerito que nos ha resultado, esto ya vendría a ser, ¿quién? La parte del residuo. Pero eso no nos importa porque eso no nos piden. Lo que nos piden es el cociente. ¿Estos vendrían a ser los coeficientes del cociente? Claro, ¿no? Porque estamos en el caso número 1. Y en el caso número 1 es cuando el coeficiente principal es la unidad. Entonces, simplemente ahí acaba. Entonces, aquí notamos lo siguiente. Que sabemos que esta parte de aquí, esta partecita de aquí, que lo voy a señalar de color rojo, esta parte de aquí ya vendrían a ser ¿quiénes? Los coeficientes del cociente. Esto vendrían a ser los coeficientes del cociente. Entonces, el número que está más a la derecha, que sería el número 3, el primero, eso va a ser el término independiente. El que le sigue sería el de grado 1, entonces va a tener aquí x elevado a la 1. El que le sigue debe ser el de grado 2, es decir, x elevado al cuadrado. El que le sigue debería ser el de grado 3, es decir, x elevado al cubo. Y el que le sigue debería ser el de grado 4, x elevado a la 4. Y listo, entonces coloco aquí, por lo tanto, el cociente, que yo lo voy a llamar q, ¿de quién? De la variable x, ¿no? Debe ser igual a ¿cuánto? 3 por x a la cuarta, eso sería 3x elevado a la 4. Luego, 3 por x al cubo sería 3x al cubo. Entonces coloco aquí más 3 por x elevado al cubo. Luego, 3 por x al cuadrado, que sería más 3 por x elevado al cuadrado. El que le sigue, 3 por x sería más 3x, ¿verdad? Acá sería más 3x. Y por último, más 3. Más el número 3. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 8. Bien, ahora el ejercicio número 9 dice lo siguiente. Calcula A si el resto de la división es el número 7. Y te dan la siguiente división, ¿no? 4 por x a la sexta, más 2 por x, más A, y todo eso sobre x más 1. Listo. Entonces, aquí también hay algo curioso. Lo curioso es que, mira, dice si el resto de la división es 7. Entonces yo les había dicho,
cuando te pidan calcular el resto, van a aplicar el teorema del resto. Pero en este caso ya te dan el valor del resto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si el resto de la división es 7. Entonces también yo puedo aplicar el teorema del resto. En ese caso, yo aplicando el teorema del resto, te va a salir un cierto valor, ¿verdad? Y ese cierto valor, ese valor que te va a salir, eso vendría a ser el resto. Pero en este caso te dice que el resto es 7. Entonces, ese valor que te ha salido lo voy a igualar al número 7. Y así es simple. Y con eso voy a calcular el valor de A. Bien, entonces vamos a aplicar aquí el teorema del resto. Entonces coloco aquí lo siguiente. Voy a aplicar el teorema del resto. Listo. Aplicando el teorema del resto, yo les había dicho que consistía en 2 pasos, ¿verdad? El primer paso consistía en igualar al divisor al número 0, ¿no? Entonces tenemos que el divisor es x más 1. Coloco aquí x más el número 1 y eso lo debo de igualar al número 0. Y con esto voy a despejar el valor de x y tenemos que x es igual a ¿cuánto? Más 1 pasa al otro lado, sería menos 1. Entonces x vale menos 1. Bien, ya tengo el valor de x que vale menos 1. Listo, y hemos terminado el paso número 1. Después de aquí voy a tener que hacer el paso número 2. ¿Y el paso número 2 en qué consiste? El paso número 2 consiste en simplemente el r de x, es decir, el residuo, el r de x, eso sería igual a ¿cuánto? Simplemente reemplazar el valor de x que nos ha salido de la parte 1, reemplazar en la parte del dividendo. Es decir, 4 por x a la sexta más 2 por x más a. En vez de colocar x, voy a colocar el valor que nos ha salido en el paso número 1, que en este caso es menos 1. Listo. Tenemos 4 por x a la sexta. Coloco aquí 4 multiplicado por x a la sexta. ¿Pero cuánto vale x? Menos 1. Entonces ese menos 1 lo voy a colocar entre paréntesis. Acá sería menos 1. ¿Y esto elevado a cuánto? A la sexta. Listo. Luego acá sería más 2x. Coloco aquí más 2 por x. 2 por x. ¿Pero cuánto vale x? Menos 1. Coloco aquí entonces. Menos 1. Bien. Entonces por último tendría que colocar más a, ¿no? Entonces coloco aquí más el valor de a. Bien. Pero aquí hay que notar lo siguiente. Que el residuo, ¿cuánto es según el ejercicio? Dice, si el resto de la división es 7. Eso quiere decir que este residuo es igual a 7. Entonces reemplazo, ¿no? Esta partecita de aquí, eso vendría a ser el número 7. Listo. Esto sería igual a ¿cuánto? Acá multiplico, ¿no? Acá sería 4 multiplicado con menos 1 elevado a la sexta. Es fácil de darse cuenta que eso sería el número 1, ¿verdad? 1 positivo, ¿no? Porque sabemos que todo número negativo elevado a un exponente par siempre da un número positivo. Y 1 elevado a la sexta es 1. Entonces sería simplemente por 1, ¿no? Bien. Acá sería más 2 por menos 1. Eso sería menos el número 2. Y por último, más a. Bien. Ahora multiplico, sumo y opero y voy a obtener el valor de a, ¿no? Acá sería el número 7. Es igual a ¿cuánto? 4 por 1 sería 4. Menos el número 2 más a. Acá sería ¿cuánto? Acá sería 2. Entonces tendríamos 7 igual a 4 menos 2. Eso sería el número 2. Más el valor de a. Listo. Entonces coloco aquí. Por lo tanto, el valor de a sería igual a ¿cuánto? 7 menos 2, ¿verdad? Que eso sería el número 5. Listo. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 9. Bien. Entonces vamos a ir al ejercicio número 10 que dice lo siguiente. Si q de x es el cociente y r de x es el residuo de dividir lo siguiente, te piden calcular q de 0 más r de x. ¿Qué significa esto? Bueno, también notamos lo siguiente, que el q de 0, sabemos que eso es el término independiente. Es decir, en pocas palabras te están pidiendo el término independiente del cociente más el residuo de la división. Bien, entonces para eso yo voy a tener que realizar simplemente lo que es
el método de Ruffini. Bien, para eso el dividendo debe ser un polinomio completo y ordenado decrecientemente, ¿no? O descendentemente. Bien. Pero ¿qué nos damos cuenta en el dividendo? Que sí es un polinomio completo y ordenado en forma descendente, ¿no? Porque acá tenemos el de grado 3, el que le sigue es el de grado 2, el que le sigue es el de grado 1 y el que le sigue es el término independiente. Entonces ya está para hacer en forma directa el método de Ruffini. Bien, entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí una línea en forma vertical, otra línea en forma horizontal que aproximadamente voy a colocar hasta aquí. Listo. Y en la parte superior derecha voy a colocar los coeficientes, que sería 1, 2, 5 y 4. Voy a colocar aquí 1, 2, el número 5 y por último el número 4. Bien, en esta parte de aquí voy a colocar el divisor igualado a 0. Entonces coloco aquí x más el número 1 y eso debe ser igual al número 0. Y despejo el valor de x, que sería igual a ¿cuánto? A menos 1. Bien. Lo primero que vamos a hacer es bajar este 1. Bajo sería acá 1. 1 por menos 1, menos 1. 2 menos 1, 1 y baja. 1 por menos 1, menos 1. 5 menos 1, eso sería el número 4. 4 por menos 1, eso sería menos 4. Y 4 menos 4, eso sería el número 0. Entonces voy a encerrar lo siguiente. Esta partecita de aquí vendría a ser ¿qué? El residuo, ¿no? Esta parte de aquí vendría a ser el residuo. Y esta partecita de aquí vendría a ser el cociente. Esto ya vendría a ser el cociente porque hemos aplicado el primer caso, ¿no? Porque en el primer caso el coeficiente principal es 1 del divisor. Entonces estos vendrían a ser ¿quiénes? Estos vendrían a ser los coeficientes del cociente. Estos vendrían a ser los coeficientes del cociente. Listo, ahí está. Ahora sí. Entonces tendríamos lo siguiente. Entonces te piden el Q de 0. En forma directa, el Q de 0 viene a ser el término independiente del cociente. Que eso vendría a ser el número que está más a la derecha, ¿no? Que en este caso sería el número 4. Y el residuo es 0. Simplemente te piden la suma. 4 más 0, 4. Y 4 sería la respuesta, ¿no? Bien. Entonces, en forma directa, ya porque ustedes ya saben, ¿no? Porque esta parte del cociente sería, acá sería x a la 1 y acá x al cuadrado. Sería x al cuadrado más x y más 4. El Q de 0 sabemos que es el término independiente. Y el término independiente sería el número 4. Entonces ya no vamos a tener que realizar esos pasos, ¿no? Porque en forma directa sabemos que el 4 es el término independiente, que eso sería el Q de 0. Entonces coloco aquí lo siguiente. Por lo tanto, el Q de 0, vendría a ser igual a ¿cuánto? El Q de 0 más ¿cuánto? Más el R de X. Más el R de X vendría a ser igual a ¿cuánto? El Q de 0, ya les había dicho en forma directa que eso sería el número 4, ¿verdad? Ya no es necesario colocar aquí el cociente porque sabemos que el Q de 0 es el término independiente. Listo. Eso también habíamos visto en la parte de la teoría. ¿Ya? Entonces tenemos que eso sería el número 4. Listo. ¿Y 4 más cuánto? Más el residuo. El residuo es 0. Simplemente más 0. Y esto sería igual a 4 más 0 sería el número 4. Y eso sería la respuesta para el ejercicio número 10. Bien chicos, ahora vamos a ir al ejercicio número 11, que dice lo siguiente. Calcule el valor de m si la división tal tiene como residuo 5. Listo. Tenemos 2 por x a la cuarta, menos x al cubo, menos 4x al cuadrado, menos x más m menos 1. Todo eso sobre 2x más 3. Entonces en esta parte, ¿qué nos damos cuenta? Tenemos que el residuo es igual a 5. Como el residuo es igual a 5, yo puedo utilizar aquí el teorema del resto, ¿verdad?
Entonces, por el teorema del resto podemos calcular que esto es igual a 5, ¿no? Y con eso voy a calcular el valor de m. Pero en este caso no voy a utilizar el teorema del resto. Yo lo que voy a hacer es simplemente voy a realizar el método de Ruffini para que se den cuenta cuánto le sale el valor de m, ¿ya? A ver, voy a utilizar aquí el método de Ruffini. Primero debemos de asegurarnos que el dividendo sea un polinomio completo y ordenado en forma decreciente. A ver, acá sería el de grado 4, el que sigue debe ser el de grado 3, que sí lo tenemos, el que le sigue debe ser de grado 2, el siguiente de grado 1, y luego el término independiente, que sería m menos 1. Listo. Entonces, en forma directa, voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a hacer el método de Ruffini, ¿verdad? El método de Ruffini consiste en lo siguiente. Voy a colocar aquí una línea en forma vertical, otra línea en forma horizontal, que aproximadamente sería hasta por aquí. Luego, lo que voy a hacer es, en la parte superior derecha, voy a colocar los coeficientes. ¿De quién? Del dividendo. Que en este caso sería, ¿quién es? 2, menos 1, menos 4, menos 1, y por último, m menos 1. Este m menos 1 sería el término independiente. Listo. Entonces coloco, ¿no? Como les había dicho. Sería el número 2, luego seguiría el número menos 1, el que le sigue debería ser el número menos 4, el que le sigue debería ser el número menos 1, y por último el número m menos 1. Coloco aquí m menos 1, ¿verdad? Acá sería m menos el número 1. Listo, nada más. Así de simple. Bien, entonces en la parte de aquí voy a colocar la parte de ¿quién? La parte del divisor, pero igualado a 0, ¿verdad? Sabemos que el divisor es 2 por x más 3. Coloco aquí entonces lo siguiente. 2x más el número 3 y eso igual a 0. Listo. Despejo el valor de x y ¿cuánto nos queda? Que x es igual a ¿cuánto? Esto pasa a restar y sería menos 3. Entre 2, ¿verdad? Eso sería menos 3 medios. Listo, ya está. Entonces, en este caso, ¿qué nos damos cuenta? Que al momento de nosotros calcular los coeficientes del supuesto cociente, ¿verdad? Tenemos que hacer un paso más. ¿Por qué vamos a realizar un paso más? Por el motivo de que el coeficiente principal del divisor, el coeficiente principal es un número diferente de 1. Como es un número diferente de 1, sabemos que eso es el caso número 2 del método de Ruffini, ¿no? Que tendríamos que dividir a este supuesto cociente, tendríamos que dividirlo entre el coeficiente principal, es decir, entre el número 2. Listo. Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero baja el número 2. Acá sería el número 2. Ahora este número 2 multiplica al menos 3 medios, que eso sería el número menos 3, y lo coloco aquí al costado, menos 3. Sumo en forma vertical, sería menos 1, menos 3, eso sería el número menos 4 y baja. Menos 4 por menos 3 medios, eso sería el número 6, y ese número 6 lo coloco al costado. Ahora sumo, ¿no? En forma vertical. Menos 4 más 6, eso sería el número 2, y ese 2 baja. Y por último, este número 2 pasa a multiplicar a menos 3 medios, ¿no? Eso sería el número menos 3. Coloco aquí el número menos 3. Ah, acá faltó, ¿no? Acá sería sumo, ¿no? Sumando acá nos quedaría ¿cuánto? Menos 1, menos 3, eso sería el número menos 4. Listo. Bien. Entonces, este menos 4 multiplica al menos 3 medios y sería ¿cuánto? Eso sería el número 6 y ese 6 va al costado. Luego sumo sería m menos 1 más 6, eso sería m más 5. Coloco aquí lo siguiente, m más el número 5. Listo. Entonces hay que encerrar esta última parte, porque sabemos que esta última parte, ¿quién vendría a ser? Esta última parte vendría a ser ¿quién? Esto es el residuo. Listo. Sabemos que esto es el residuo. Y esto vendría a ser el supuesto cociente. Que si es que yo quiero lo divido entre 2 y si es que yo quiero no lo divido. ¿Saben por qué? Porque no va a ser necesario saber los coeficientes verdaderos del cociente porque no te piden eso, te piden m y m se halla a partir del residuo. Pero
para que esté bien esto, entonces yo le voy a dividir, ¿ya? Bien, entonces yo le voy a tener que dividir entre cuánto, a ver, entre cuánto yo les había dicho, entre el número que vendría a ser el coeficiente principal del divisor, ¿no? Que en este caso es el número 2. Listo. ¿Cuánto sería 2 entre 2? Sería el número 1. Menos 4 entre 2 sería el número menos 2. 2 entre 2 sería el número 1. Listo. Menos 4 entre 2, eso sería el número menos 2. Bien, esta partecita de aquí vendría a ser los coeficientes verdaderos de ¿quién? Del cociente. Esto vendría a ser los coeficientes verdaderos del cociente. Listo, ya está. Pero no nos importa, lo que nos importa es el residuo. Porque ¿cuánto es lo que te dice? El residuo tiene como residuo igual a 5. Entonces coloco aquí. Te dan lo siguiente, ¿no? Que el R de X es igual a ¿cuánto? Bueno, en este caso tenemos que el residuo es M más 5, ¿no? Pero tenemos que el residuo, ¿cuánto vale? El residuo es igual a 5. Listo, este es el dato. Entonces coloco aquí lo siguiente. Entonces, el R de X. El R de X, que viene a ser el residuo, ¿cuánto es lo que nos ha resultado haciendo el método de Ruffini? M más 5, ¿no? Entonces coloco aquí M más el número 5 y eso es igual a 5. Listo. Esto sería igual a 5. Entonces coloco aquí, por lo tanto, el valor de M vendría a ser igual a ¿cuánto? 5 menos 5, 0. Y 0 sería la respuesta para el ejercicio número 11. Ahora vamos a pasar al último ejercicio de lo que vendría a ser resolviendo en clase, ¿ya? Ejercicio número 12 dice lo siguiente. En la siguiente división, el resto es... ya. Acá te piden el resto. Entonces, como te piden el resto, en forma directa voy a tener que calcular por el teorema del resto, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a tener que realizar el teorema del resto. ¿Por qué voy a tener que realizar el teorema del resto? Voy a realizar el teorema del resto por el siguiente motivo. El motivo es que en este ejercicio te piden el resto. El resto es decir, te están preguntando cuánto es el resto. Entonces, cuando te piden el resto, lo que voy a hacer es simplemente aplicar el teorema del resto. Bien, ¿en qué consiste? En dos pasos, ¿verdad? Un primer paso consiste en hacer lo siguiente. El primer paso consiste en igualar al divisor, igualar al número 0, ¿no? Entonces tenemos que el divisor es x menos a. Coloco aquí x menos el número a. Eso sería igual a ¿cuánto? A 0, ¿no? Entonces de aquí obtenemos el valor de x. X sería igual a ¿cuánto? Menos a pasa al otro lado, sería a, ¿no? Coloco aquí a. Y listo, ya tendría realizado el primer paso, ¿no? Que es despejar el valor de x, que en este caso es a. Ahora me voy al paso número 2. El paso número 2 consiste en el residuo o resto que te piden, coloco aquí. El residuo, es decir, el R de x, vendría a ser igual a ¿cuánto? Simplemente a reemplazar el valor de x que nos ha salido en el paso número 1. Reemplazo eso en el dividendo. Y el dividendo viene a ser la parte del numerador, ¿no? Entonces reemplazo. Acá sería b menos 2a al cuadrado por x al cubo, ¿no? Pero x vale a. Entonces reemplazo, ¿no? Cada vez que veamos x, voy a reemplazar el valor de a. Bien. Entonces coloco aquí, ¿no? b menos 2a al cuadrado. Coloco aquí b menos 2a al cuadrado. Cierro. Y esto multiplicado por x al cubo. Pero x, ¿cuánto vale? A. Entonces coloco aquí a elevado al cubo. Listo. ¿Más cuánto? Más 2a al cuadrado por x. Más 2a al cuadrado por x. ¿Pero cuánto vale x? X vale, coloco aquí, multiplicado con x. ¿Pero x cuánto vale? X vale a. Entonces simplemente coloco aquí a. Bien. ¿Qué más? Más x a la quinta. Coloco aquí. Más x a la quinta. ¿Pero cuánto vale x? Vale a. Coloco aquí a elevado a la quinta. ¿Qué más? Más a por x a la cuarta. Coloco aquí más a multiplicado por x a la cuarta. ¿Pero cuánto vale x? X vale a en el paso número 1. Por a elevado a la 4. ¿Más cuánto? Más
A menos A por B. Coloco aquí lo siguiente. A menos A por B. Cierro. Y esto sería ¿por cuánto? Por x elevado al cuadrado. Pero x ¿cuánto vale en el paso número 1? Vale a, ¿no? Entonces coloco aquí por a elevado al cuadrado. Bien. Ahora, este último voy a colocarlo aquí debajo, ¿no? ¿Qué significa que? Continúa. Más 5 menos 3a al cubo. Coloco aquí. Más el número 5. Más el número 5. A ver, coloco aquí. Más el número 5 menos 3 por a al cubo. 3 por a al cubo. Listo, ahí está. Ahora, esto sería igual a ¿cuánto? Simplemente multiplico, ¿no? Acá sería b por a al cubo, por d, ¿no? Acá sería a elevado al cubo. Y esto multiplicado por b. Luego, menos 2a al cuadrado por a al cubo. Eso sería menos 2 por a elevado a la quinta. Acá sería 2a al cuadrado por a. Eso sería más 2 por a elevado a la 3, ¿no? O al cubo. Listo. Más a elevado a la quinta. ¿Qué más? A por a la cuarta. Eso sería más a elevado a la quinta. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí nuevamente se distribuye para cada uno. A por a al cuadrado. Eso sería a al cubo, ¿no? Entonces sería más a elevado al cubo. Menos a por b multiplicado por a al cuadrado. Eso sería a al cubo multiplicado con b. Y esta última parte, ¿no? Más 5 menos 3 al cubo. Más el número 5 menos 3a al cubo. Listo, ya está. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver, si nos damos cuenta, primero voy a agrupar. A ver, aquí que nos damos cuenta. A ver, tengo a al cubo por b. ¿Qué más tengo? Acá tengo menos a al cubo por b. Entonces, esta parte de aquí con menos a al cubo por b son iguales. Esta parte a al cubo por b, a al cubo por b. Pero que nos damos cuenta que son opuestos. Como son opuestos, entonces se cancela. Esto se cancela con esta parte de aquí. ¿Qué más nos damos cuenta? Nos damos cuenta de lo siguiente. Acá tengo menos 2a a la quinta. Y acá tengo a la quinta más a a la quinta. Esto sería más 2a a la quinta. 2a a la quinta menos 2a a la quinta. Eso sería 0. Entonces acá tengo menos 2a a la quinta más a a la quinta más a a la quinta. Eso se hace 0, ¿verdad? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. También tenemos esta partecita de aquí, ¿no? Voy a colocar aquí. Más 2a al cubo más a al cubo. Eso sería 3a al cubo. Pero aquí tenemos menos 3a al cubo. Entonces se cancela esto con esto y esto, ¿verdad? Porque sería 0. Y al final, ¿qué es lo que nos resulta? El número 5, ¿no? Entonces al final nos resulta el número 5. Coloco aquí. Por lo tanto, el residuo o resto que te piden después de haber realizado esta división es el número 5. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 12. Y con eso terminaríamos con todos los ejercicios de la parte de resolviendo en clase, chicos. Gracias.